Bienvenido, bienvenida a Educar Hoy, el podcast para aprender, cuestionarnos y descubrir juntos otras formas de educar. Soy Udi Álamo, maestra y orientadora, y te ayudo a conocerte mejor como educador, a conectar con tu alumnado y con tus hijos e hijas y a sacar ideas y estrategias para mejorar la educación. Buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches, no sé cuándo estás escuchando esto. Bienvenidos a todos y a todas a una píldora más del podcast de Educar Hoy. Hoy estoy yo sola, mano a mano contigo. Soy Udi Álamo y te doy la bienvenida a Educar Hoy. En este episodio vamos a hablar de 3 palabras que utilizamos diariamente en nuestra práctica educativa si eres docente. Se escuchan casi todos los días en educación, que son aprender, enseñar y evaluar. Y quiero irme a estos procesos básicos primero porque he leído un libro que me ha impactado por su sencillez, su concreción y lo rápido que ves la evidencia científica y el estudio que hay detrás de una manera muy sintética y muy clara. Este libro se llama Aplicando la ciencia del aprendizaje de Richard E. Mayer. Seguro que si tienes en cuenta estas palabras es porque has estudiado alguna carrera que se relaciona con educación, o algunos estudios superiores que se relacionan con educación, educación infantil, técnico, o quizás eres profesor o profesora universitaria. Y bueno, esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, o hay que cambiar la evaluación, o tenemos que repensar la manera en la que enseñamos, o tenemos que innovar, y mezclamos en un cajón todos estos conceptos y realmente me parece interesante empezar a aislarlos y repensar y revisitar qué significa exactamente enseñar, qué significa exactamente aprender y qué significa exactamente evaluar. Que si yo explico algo, pues a lo mejor pienso que automáticamente mi alumno o mi alumna lo va a entender y lo va a recordar. Pero la ciencia del aprendizaje lo que nos dice, y en particular las investigaciones que te comenta este libro de Richard Mayer, nos muestran que no siempre es así, sino que son procesos diferentes. Por una parte está el proceso de enseñar, por otra parte está el proceso de aprender y por otra parte está el proceso de evaluar, que evidentemente todo está mezclado y no hay líneas súper claras que delimiten el comienzo de uno y el final de otro, sino que todo en clase se va entremezclando, en clase o en casa, porque no nos olvidemos que la educación y el aprendizaje es algo que se da en todos lados todo el tiempo. Hoy quiero invitarte a recorrer conmigo esta triada y qué significa de verdad aprender, enseñar y evaluar. Y cómo podemos aprender mejor, cómo podemos enseñar mejor y cómo podemos evaluar mejor. Vamos a ir por el primero, por el más íntimo. ¿Qué significa aprender? Aprender no es repetir como un loro ni sacar un 10 en un examen. Aprender no es decir lo que el profesor quiere escuchar. Aprender lo que es un proceso interno de construcción de significado. Es lo que el alumno hace en su cabeza para seleccionar, organizar e integrar la nueva información que le está llegando por alguna vía, por medio de este podcast, por medio de una explicación en clase o de un vídeo o de un audio o de una experiencia o de una actividad, de lo que sea que sea el estímulo. Es un cambio mental en la mente del estudiante. No basta con escuchar. El estudiante necesita, o nosotros mismos cuando somos estudiantes, necesitamos trabajar mentalmente los contenidos y relacionarlo con algo que ya sabemos y darle un sentido. Esto, por eso es tan importante los conocimientos previos que tenemos cuando somos estudiantes, porque ahí es donde vamos a enganchar esa nueva información. Te pongo un ejemplo. ¿Recuerdas alguna asignatura en la que sacaste buena nota, pero al cabo de una semana ya no quedaba nada en tu cabeza? Eso no fue un aprendizaje duradero, fue un remedio inmediato
o fue una salida, un rendimiento inmediato a un estímulo que en ese caso era un examen o una exposición que después se te olvidó. Y aquí aparece un punto de partida muy interesante, que es saber que nuestra memoria, la memoria de trabajo, es algo limitado, que hasta que pasa la memoria a largo plazo, que sí realmente se consolida como aprendizaje, hay procesos internos y emocionales y de motivación, de capacidad, que están entrando en juego cuando los alumnos están aprendiendo. Si damos demasiada información de golpe, los alumnos se pueden colapsar. Por eso aprender requiere tiempo, práctica y un buen diseño de la enseñanza. Aprender es un proceso íntimo, personal, individual. Aunque hablemos sobre aprendizaje cooperativo o hablemos sobre aprendizaje colectivo, al final es la persona la que cambia sus estructuras mentales. Por otra parte, ¿qué significa enseñar? Enseñar bien no es llenar la pizarra de apuntes ni soltar un PowerPoint de 30 diapositivas cargadas de texto. Enseñar es diseñar experiencias que guían al alumno en este proceso de construir significado. Es ser un acompañante, un guía que te crea un contexto o un contenedor o un curso, una explicación, lo que sea, que te ayuda a comprender, a que tú le des sentido a esa información que te están presentando. Mayer en su publicación nos da principios muy concretos para conseguir que esta enseñanza sea eficaz. Te voy a decir algunos. Pues el principio de coherencia, que es intentar quitar lo que sobra. Cada elemento irrelevante es una distracción. Por eso es tan importante que el profesor o la profesora vaya al grano, a lo esencial del objetivo de aprendizaje que tiene en mente y del objetivo del aprendizaje que quiere conseguir en esos alumnos. Es decir, coherencia, concreción. El principio de señalización tiene que ver con destacar lo importante, pues con colores, con flechas, con tu propia voz. Ese es el típico momento en la clase en la que el profesor o la profesora dice, atentos chicos porque esto es muy importante, o está subrayado o está en la definición en una sola diapositiva. Este es un principio de señalización que también juega un papel importante dentro de la enseñanza. El tercer principio es la segmentación. Hay que intentar dividir la explicación en pequeñas partes y partes manejables. No podemos empezar a construir la casa por el tejado, sino intentar que esas piezas puedan ser digeridas, intentar que esas piezas sean lo más digestivas posibles para que el aprendizaje se dé con fluidez en la mente de nuestros chicos y de nuestras chicas. ¿Cuántas veces hemos oído una clase o hemos ido a un curso en el que decimos, Dios, es que fue un tocho? Y muchas veces es porque los docentes no se toman el tiempo en segmentar, en dividir, en concretar la información en partes más pequeñas para que podamos construir con esas piezas. El cuarto principio es el principio de modalidad y es intentar ser multicanales, combinar la narración oral con imágenes, no utilizar solo texto, utilizar el vídeo, diferentes formatos, incluso la representación en clase, que nos puedan ayudar a ejemplificar lo que estamos explicando. Y el último principio que te voy a decir hoy es el principio de redundancia y es evitar duplicar lo mismo en varios formatos que saturen, sino ir ampliando información. Piensa conmigo este ejemplo. Imagínate que estás explicando el ciclo del agua y en una diapositiva hay muchísimo texto. El alumno tiene que leer, tiene que escucharte y tiene que mirar a la vez. ¿Qué pasa? Pues que hay una sobrecarga cognitiva. El alumno se está perdiendo. Ahora imagínate que este mismo ciclo del agua tú lo explicas con un esquema visual sencillo en el que vas cogiendo paso a paso lo que le pasa al agua cuando pasa por su ciclo. El alumno puede centrarse en comprender y no solo en sobrevivir al exceso de información. Y recordemos que en el aprendizaje, como en todo, muchas veces menos es más. Enseñar, en el fondo, es simplificar, es guiar y dar estructura.
Por último, vamos al proceso de evaluar para aprender. Es el tercer pilar del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Muchas veces la evaluación la reducimos a una nota, a un juicio final, pero Mayer y otros investigadores nos recuerdan que la evaluación también puede ser parte del proceso de aprendizaje. ¿Sabías que hacer pruebas frecuentes, y cuando hablo de pruebas es una pregunta abierta, es que contestes a un cuestionario, es un examen, es una presentación, nos ayuda a recuperar la información de la memoria y a consolidarla mejor? No pensemos solo en un examen final, sino en microevaluaciones, en micro rendición de cuentas que acompañen el proceso. Aquí te doy algunas ideas prácticas. Puedes hacer preguntas breves al inicio de la clase para activar los conocimientos previos, o puedes introducir pequeños cuestionarios a mitad de la explicación. Puedes dar feedback. Ya en un episodio del podcast te dije la importancia del feedback en clase, que tiene que ser inmediato y específico, que no solo diga lo que está mal, sino cómo mejorar. Imagínate varios cursos. En el primer curso, los alumnos estudian durante meses y al final tienen un único examen, pero sin embargo, si en otro curso hay preguntas frecuentes, hay feedback continuo y hay oportunidades de repaso, en ese segundo curso el aprendizaje es más duradero, más sólido. La evaluación no es un juicio, o no solo es un juicio, también es una brújula. Guía a los estudiantes hacia dónde tienen que ir. Esta triada, aprendizaje, enseñanza y evaluación, no son solo tres conceptos separados, sino que son un triángulo. Se aprende cuando el alumno procesa, practica y da sentido a lo que estudia. Se enseña cuando el docente diseña experiencias que guían este proceso, y se evalúa no solo para medir, sino para mejorar y consolidar. Si quitamos uno de estos lados al triángulo, el triángulo se derrumba. Si enseñas y no evalúas, pues no sabes a dónde vas. Si evalúas y no enseñas, no hay crecimiento. Y si esperas que haya aprendizaje sin diseño, pues dependes del azar y de la casuística que se dé en ese momento en el aula. Así que enseñar, aprender y evaluar forma parte de una triada a la que le tenemos que poner una lupa especial cuando nos dedicamos a la educación. Aprender no es repetir, es construir significado. Enseñar no es hablar mucho, sino es guiar con principios claros. Y evaluar no es solo calificar, sino es ayudar al alumno a que guíe su propio aprendizaje. Te invito a reflexionar en tu próxima clase. ¿Qué puedes simplificar? ¿Qué puedes señalar? ¿Qué puedes segmentar para que tus alumnos puedan comprender mejor? ¿Cómo puedes utilizar la evaluación al servicio del aprendizaje? ¿Y qué te ha resonado de este episodio, de este capítulo en el que le hemos puesto foco a algo muy sencillo que hablamos todos los días, pero que realmente muchas veces no nos paramos a pensar? Gracias por escuchar esta píldora. Si te ha inspirado, compártela, suscríbete y no te pierdas los próximos episodios. Chao.